Bueno, buenas noches y bienvenidos al primer programa de esta presentación que vamos a hacer, que se llama Será Injusticia. Vamos a tocar temáticas jurídicas diversas y también temáticas judiciales, y vamos a analizar diferentes temas políticos y judiciales. Voy a pasar a presentar a los integrantes de este panel en el día de hoy. Con ustedes primero, abogado laboralista con más de 35 años de trayectoria en el fuero laboral, también creador del programa Cuestión Ambiental, que se volvió a remitir por este canal en el 2024, y abogado especialista en Derecho Ambiental, el doctor Hugo Vilar. Bueno, gracias Imanol, gracias por este nuevo emprendimiento, y gracias también por Canal 22 Web, que nos da la posibilidad de tratar algunos temas que en la red no se ve, tampoco temas que en la televisión de cable ni en la televisión de aire se ven, ¿no? Será injusticia, toda la temática de la justicia que a veces está oculta, escondida y que no se mira, y que por este canal también muchas veces sale a luz, ¿no? Con Santiago Cuño. Bueno, y por otro lado tenemos como invitado al abogado, tenemos el abogado especialista en delitos informáticos, en ciberseguridad. También es profesor de la Universidad de Derecho Informático, gerente comercial de grandes cuentas en importante empresa de seguridad informática. No vamos a decir qué empresa es, por ahora no se puede. El doctor Alberto Hernán Saúl. Un aplauso para el doctor. Un aplauso virtual. Bueno, muchas gracias, Ima. Muchas gracias. Bueno, la idea de este primer programa era hablar un poco de una temática que nos viene preocupando, que a partir del 2020 de la pandemia, ha aumentado considerablemente, que son los delitos por canales virtuales, ¿no? Todo lo que son estafas informáticas y virtuales. Hubo un informe de la UFESI, que es la Unidad Fiscal en Cibercrimen, que se creó en el 2015, donde establece que del 2020, que fue la pandemia, el año de la pandemia, hubo un aumento alrededor del 400% de estas estafas por estos canales. Entonces un poco queríamos tocar estas temáticas. Así que bueno, le doy el paso acá a Alberto Turco primero. Sí, está bien, ya usamos todo. Sí, el tema de los delitos informáticos, si bien no son nuevos, tuvo un crecimiento exponencial, como decía Manuel recién, producto de la pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? Ya un tema bastante trillado, pero digamos el contacto digital que tienen las personas, usuarias físicas, con el mundo digital fue mucho más ostensible. Entonces digamos que la superficie de ataque que tienen los cibercriminales o el contacto para poder proliferar este tipo de amenazas es muchísimo mayor. Entonces bueno, sí, hubo un crecimiento bastante interesante. Un detalle de lo que comentabas recién, imagínate las estadísticas acá locales o de la UFESI, son realmente reportes, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que estábamos hablando. El crecimiento fue muchísimo mayor, o sea, de lo conocido y de lo reportado, denunciado. Claro, esos informes es lo que reporta la UFESI en base a las denuncias que le llegan, ¿no? Claro. Pero no quiere decir que la realidad son exponencialmente más que lo que te dice la UFESI, ¿no? Bueno, cuidado porque hablamos de UFESI, por ahí la gente no está acostumbrada a qué es. ¿Por qué no explicamos un poquito qué es lo es una unidad fiscal especializada en cibercrimen que se creó en el 2015, ¿no? A raíz justamente de que venían en crecimiento estas modalidades de estafa. Y ahí cuando sos víctima de una estafa podés llevar tu denuncia, un poco para que se conozca cómo fue el método, qué tipo de estafa te hicieron víctima. Y ahí se recoge la información y se alerta, ¿no? a los consumidores. O sea, básicamente lo que se empezó a hacer es acercar a los consumidores o a las personas físicas herramientas más terrenales, ¿no? O sea, antes hablábamos de delitos informáticos mucho en el mundo corporativo, pero de alguna manera esto proliferó hacia el hogar y las personas físicas quedaron sin ningún tipo de respuesta. Entonces ahora lo que se está ejecutando es la creación de este tipo de organismos fiscales especializados en esta materia, que lo que hacen básicamente es promover una investigación hasta lo que técnicamente se pueda, ¿no? O sea, brindar una respuesta para las amenazas quizá un poco menos sofisticadas desde el punto de vista tecnológico y tiene una vía de denuncia expeditiva de alguna manera, ¿no? Cosa que el fuero ordinario, hay un problema porque el fuero ordinario, como no está, digamos, preparado para esas, ¿no? Para esas temáticas, se crea esta fiscalía especializada, ¿no?
Es importante porque la víctima de estos delitos no se encuentra sola, no está sola. Está respaldada por una fiscalía, por investigaciones de estos delitos y por la publicidad de estos mismos, ¿no? Y a su vez la justicia y la jurisprudencia van acompañando a la víctima para que esto no suceda, ¿no? Sí, o sea, lo que sí se están creando ya hace tiempo, si bien están quedando un poquito obsoletas ya en proyectos de reforma y demás, es el acompañamiento normativo. Ahora, si las víctimas no tienen forma de ejercer sus derechos o plantear cierta vulnerabilidad al respecto, bueno, digamos, no tiene efectividad. Sí, además esto viene acompañado también por los derechos de tercera generación, como es el medio ambiente, justamente, y como es el derecho al consumidor, ¿no? Donde se ha modificado muchas veces lo que nosotros entendíamos por lo que era la justicia tradicional, en que estos delitos vos ibas a denunciarlo, no sabías a dónde ir, no sabías cómo hacerlo, y normalmente aceptaba la estafa como algo más, ¿no? También tenemos que pensar que la tecnología vino a revolucionar todos los que son delitos, ¿no? Como hablábamos hace un rato. Antes, para ir a asaltar un banco necesitaba ir con los fierros, con algunos socios, estudiar todo cómo operaba el banco, la situación que vos querías robar, poner el cuerpo. Hoy podés robar un banco con un clic de computadora. Sí, ojo que parte de lo que dijiste se sigue haciendo. Digamos, ahora sí, las estafas son cada vez más organizadas y a grandes escalas también hay un estudio blanco de ataque ya de meses. De hecho, los intrusos se entiende que están a veces hasta años adentro de una red hasta que ejecutan el último paso más disruptivo, pero la investigación sigue estando. Además, la importancia del delito, que se ha transformado también en el delito global. No solamente los ladrones argentinos roban en Argentina, roban a los argentinos, sino que pueden robar a cualquier país en cualquier parte del mundo, ¿no? Y la transferencia de plata y todo eso funciona, ¿no? Sí, de hecho nombraste varias cosas juntas que están buenísimas, pero hoy, más allá de la tecnología, en particular los delitos informáticos, son de carácter transnacional. Claro. Entonces quizá podríamos tener actores ejecutando los mecanismos delictivos en un país, las víctimas dispersas en todo el mundo, y quizá la evidencia digital para poder encontrarlos también. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, sí, a lo largo de los últimos 20 años se estuvieron desarrollando leyes, procedimientos, incluso tratados. Bueno, el Convenio de Budapest es uno representativo, donde se intenta intercalar distintos actores, estados miembros para promover la seguridad y la investigación de este tipo de cuestiones. Bueno, pero yo quería un poco, vamos a hacer la clasificación, porque para que la gente entienda un poquito, ¿no? O sea, cómo vienen y cómo son los tipos de delitos, ¿no? Haceme como un panorama. Sí, yo creo que ninguno de los tres somos muy amigos de las clasificaciones, pero a nivel didáctico para que sí. Se entienda. Se suele decir que hay dos grandes tipos de delitos informáticos, uno más de carácter puro o perfecto, que son los de alta sofisticación. Bien. Digamos, son de tipo pluriofensivos, transnacionales, de muy difícil investigación, y son nativamente digitales. O sea, son los que originariamente empiezan a proliferar por el desarrollo de estas tecnologías. Y después, por otro lado, hay delitos de menos sofisticación, que son los que quizás ya conocíamos, como decía Hugo, los robos, las estafas, de carácter más tradicional. Pero bueno, hoy la tecnología viene a ayudar como medio, ¿no? O sea, claro, para poder quizá procurarse un anonimato más fácil, para poder hacerlo de manera más masiva, desde la comodidad del hogar, ¿no? Eso sería el mix. Eso sería, por ejemplo, el que te llama por teléfono, que se hace pasar por un gerente del banco, ¿no? Ahora vamos a explicar un poco. Vamos a contar un par de casos, claro, ¿no? Claro. Sí. Un segundo, ¿eh? Hola, sí. ¿Que me entró cuánto? 400.000. Ah, te equivocaste. Claro. Bueno, voy a ver, porque todavía no me impactó. Vos querés que yo te transfiera a tu cuenta 400.000 pesos, pero yo en el banco no lo vi. Recién lo abrí y no tengo la cuenta en cero. Ah, bueno, veo que me impacte, sí. Bueno, claro, sí, justamente, ¿no? Bueno, eso es algo que te pasó a vos, inclusive contalo, sí, porque sí, personalmente. Es importante también para que la gente sepa. Estaba vendiendo un producto que valía 40.000 pesos, me llamó un interesado, le dije revisarlo, porque no, me sirve, perfecto, son 40.000 pesos, bueno, yo te lo transfiero. Me mandó por el WhatsApp el ticket del depósito en el banco mío, yo le di una cuenta y él me lo transfirió, y el ticket perfecto. Pero a mí me pareció raro porque decía 400.000. Me llama a los 15, 20 minutos y dice, uy, me equivoqué, te transfería a vos 400 cuando era 40, el de 400, que era un plan de pago de un automóvil, por favor,
te van a llamar del banco Claro. para decirte que vos me liberes los 400. Y digo, sí, bueno, cuando me llame del banco. Y justamente me llamó la atención el habla del supuestamente empleado del banco, ¿no? Que usaba términos como de no un empleado de banco, ¿no? Y ahí me fui dando cuenta. A mí no me había impactado en la cuenta los 400.000, pero del banco me decía, transferime a esta cuenta. Sí, supuestamente del banco, claro. Con el correr de los minutos de la conversación yo me doy cuenta que obviamente era una estafa, pero era perfecto el ticket de la transferencia. Me dice, no, ya está, nosotros acá lo vemos, me decía el empleado del banco, el supuesto empleado del banco. Claro. Nosotros acá ya lo vemos, ya lo tiene 400. Bueno, me salvó que en ese momento yo me di cuenta por la forma de que te presionaba que le transfiera los 400.000, igual yo no le iba a transferir el dinero hasta saber de quién era. Esa es una modalidad, ¿no? Para que entienda la gente, ¿no? Te mandan un comprobante de transferencia falso por un... Claro. Yo te compré esto, pero me equivoqué, te transferí 400.000. Claro. Pasame la diferencia, y ahí te estafan la diferencia de los 400.000. Te dice, ¿no? Esa es una modalidad. Contame el producto, que son 40.000, 360, claro. ¿no? Sí, después se van viendo como características más comunes, ¿no? A todo este tipo de ardíes, pero la urgencia, como vos contabas, es una. Y después se fue desarrollando incluso lo que nosotros llamamos ingeniería social, que es el formato discursivo que se usa para convencer a la víctima, ¿no? Claro, bueno, ahí justamente como son estafadores, juegan con las artimañas normales de cualquier estafador, con el apuro, con la... ¿no? La urgencia, el apuro, sí, o un premio, o un descuento, o un inclusive peligro. Te dicen que esto nos pasó, un cliente nos contaba, sí, están operando a mi señora de cáncer, transferirme porque mañana la tienen que operar, ¿no? Te juegan psicológicamente, ¿no? Un poco con eso. Y eso cuando te roban el WhatsApp. Bueno, esa es otra modalidad. Sí. Esa es otra modalidad. Sí, es más, eso se van cruzando. Porque es importante. Sí, se van cruzando. También te pueden llamar, digamos, y para resumirlo, todas las plataformas tienen una forma de poder recuperar una cuenta, ¿no? Entonces... depende si sea WhatsApp, si sea una cuenta de correo electrónico, depende de qué medio se trate, siempre tiene un sistema de recuperación. Entonces, en base al conocimiento de ese procedimiento, los cibercriminales, los estafadores, utilizan esos mecanismos de engaño para poder hacerse de esas contraseñas, de ese código, para después poderse implantar. Eso sería como un medio para poder seguir estafando, digamos, bueno, claro. Por ejemplo, le comentamos a la gente, te llaman que me pasó a mí, te llaman del Ministerio de Salud. Sí, necesitamos corroborar que usted tiene la cuarta dosis de la vacuna, bla, 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 ¿no? Te va a llegar un código PIN a tu WhatsApp, decime cuál es. Con ese código, obviamente, te roban la cuenta de WhatsApp. Vos ya perdés control y lo tienen ellos. Con eso, le mandan mensaje a todos tus clientes pidiéndoles, che, me transferí 50.000, me transferí 10.000, me transferí. Entonces, de 100 contactos, 200, 500 que vos tenés, le mandan a todos, alguno cae, ¿me entendés? Esa es otra modalidad. Y estos hoy en día a mí me se presentan como los más sencillos. Esto es lo más, por eso quiero que cuentes ahora. Contame un poco ransomware, contame un poco a ver cuál es la diferencia y las diferentes modalidades. Eso es interesante para claro, porque hay un cierto punto en común que esto como sea una charla distendida entre los delitos complejos, los más sofisticados que explicábamos al principio, y estos comunes, ¿no? Claro. Digamos, esto empieza a proliferar por el gran desarrollo tecnológico. Por otro lado, y un poco también la necesidad, ¿no? Porque en la pandemia estábamos encerrados, ya no se podía ir tocar el timbre y hacer la estafa como no reina, ¿te acordás? Que tocaba el timbrecito. Pero bueno, haciendo un raconto de los últimos 15, 20 años en 3 segundos, o sea, hoy tenemos canales de transferencia de datos muchísimo más grandes, de almacenamiento de volúmenes de datos muchísimo más grandes, y obviamente posibilidad de mecanismo de conexión también. El dato en sí mismo empezó a adquirir un valor hiper importante a nivel mundo, o sea, se dice que maneja la economía, el mundo gira alrededor de los datos, de cualquier índole. Los cibercriminales empiezan a aprovechar estas tecnologías para poder hacerse de esos datos. Uno de los puntos es, los delitos de alta sofisticación tienden a exfiltrar datos confidenciales, personales, sensibles, de todo carácter, y los venden en el mercado negro. Entonces quizá hoy, Hugo, te pueden llegar a llamar ya con conocimiento de causa. Te dicen, usted tiene la obra social tal con el plan tal, y tiene afiliado a tales personas de su familia. Voy a pará. Sí. Explícame bien para que entienda la audiencia.
o sea, ellos te roban, o sea, o sea, ¿de qué base de datos? ¿De dónde sacan los datos? Básicamente atacan grandes empresas donde los titulares, las personas físicas titulares de esos datos están ahí, en esas bases de datos. Por ejemplo, una vulneran empresas y ahí roban los datos. Y se hacen de los datos. Bien. Y entonces, con eso, con distintas excusas y con esa información, lo pueden usar para, digamos, estafarte con mayor eficiencia. Exacto, ¿no? Claro, perfecto. Y ahí hacerse los datos o lograr mayor convicción. Claro, entonces quizás vos, Hugo, te podían llamar y decir, usted es cliente del banco tal, la tarjeta de crédito tal, o sea, llaman con ese tipo de datos. Exactamente. Después vamos a dar consejos, lo de la vacuna, vos tenés tres dosis y te tenés que dar la cuarta. Claro, ya sabían cuántas te habían dado. Ahí, no sé, vulneraron el Ministerio de Salud, no sé. Exacto. Bueno, a partir de la disrupción de estos ataques, mucho en Argentina, la verdad, si tenemos que hacer una mea culpa, mucho no se informa. Se debería normativamente informar y tomar algunas medidas de remediación. Por ejemplo, si un banco le exfiltran los datos de tarjeta de crédito, llamar a todos los usuarios, reconocer una brecha de seguridad y automáticamente cambiar todos los plásticos, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que para eso el banco se tiene que hacer cargo de las estafas que se puedan producir con los datos. Y ya vamos a hablar de los bancos, pero ahí los bancos tienen responsabilidad que no se van ellos mismos a quemar, digamos. ¿Cómo está la responsabilidad de los bancos en el caso de ciberataques y de estafas virtuales? Y puntualmente estuvimos viendo con Imanol, o sea, si bien ahora describimos un poco las grandes modalidades que hay, puntualmente el tema de los préstamos y el vaciamiento de cuentas, incluso billeteras cripto. Pero si querés desarrollemos antes, ahora vamos a hablar de la responsabilidad de los bancos, pero desarrollemos un poco más todos los diferentes tipos, ¿no? O sea, hay phishing, explícame un poco que... Sí, el phishing, en realidad, claro, el phishing se lo asocia con una estafa, pero está mal definida. O sea, el phishing es un mecanismo para. El phishing es un tipo de correo electrónico claramente malicioso, como nosotros conocemos el correo basura, el spam. Bueno, el spam, digamos que tiene la primera característica de que es molesto, ¿no? El phishing es otro primer estadio más cerca a lo malicioso, donde se articula algún mecanismo también de ingeniería social. Digamos, capaz parece Hugo que te llega un mail de tu banco, ¿no? De tu obra social. Me llega todos los días. Exacto. Con el puede ser que también tengan datos certeros también, ¿no? Claro, acá se cruzan todas las modalidades, ¿no? Entonces por eso se le entiende como phishing, como un cazador. O sea, lo que uno intenta, el cibercriminal intenta hacer es como... me de Chávez. Pero lo que se intenta hacer es que la víctima ejecute algún paso técnico para poder procurarse el resultado. Ahora, con el phishing yo te puedo estafar. Espérame, para que entienda la gente, es entrar al link, apretar un botón, claro. Ahora entraste y cuando entraste... O descargue el adjunto, ¿no? Esto. Ahora, el phishing es un mecanismo para... Yo te puedo estafar, hablando en primera persona, seguimos. Yo te puedo estafar, hacerte descargar un troyano bancario, digamos, que se haga de las contraseñas. Entonces, por eso el phishing no es técnicamente solamente un fraude. No, claro. Es un medio para. O sea, el objetivo, la característica común es que provoca un engaño en la víctima. Claro. Ahora, el resultado final pueden ser dispersos. Variados. Sí. Está perfecto. Ahora pensemos en estadística, ¿no? El estafador con un solo clic, teniendo la base de datos, puede mandar por día a 10.000, 20.000, 30.000 phishing. Exacto. Queda corto también. Y bueno, pero pongamos una cifra como para que la gente entienda, ¿no? 10.000, 100.000 correos. Con que vos tengas el 1% que enganche todos los días, haces una estafa monumental. Bueno, claro. Mira, con el ransomware se habla que de 10, 20 ataques con un efectivo financian 20. Ahora hubo un ataque de récord que llegaron a pedir un rescate de 75 millones de dólares. Bueno. O sea, son montos interesantes. Son montos... Claro. Y es importante esta clase de difusión de estos hechos como la que estamos haciendo ahora, como para alertar a la gente, porque mucha gente todavía piensa que esto no existe, que es difícil, a mí nunca me pasó. O no me va a pasar. O no me va a pasar. Pero en cuanto estás distraído y estás, por ejemplo, viajando y te llega que se te va a cortar la cuenta del banco si inmediatamente no discas o no apretás el botoncito, y vos en el apuro que me cierran la cuenta, que yo tengo pendiente, que la plata que me saca, que justamente me va. Justamente juegan con eso, con el apuro. Con el apuro, y bueno, en una persona que quiere estafar y que te manda 100.000
mail en un segundo, Sí, en claro. apretar una tecla que está y que lo puede repetir en el tiempo, es decir, tiene 100.000 víctimas que cada 15 días le aprieta el botón y le llega... Tal ¿no? cual. Incluso para que la gente se alerte más todavía, pero que tome conciencia, te llaman haciéndose pasar por el departamento de fraude. Sí. Ah, O sea, bueno, eso ya es, eso sería Es una hiperetafa. Una sería, porque hiperestafa, ya- es lo irónico de la ironía misma. Que vos nunca O sea, vas a creer que- te llama el estafador claro. diciéndote que te están por estafar Claro. y él te quiere ayudar a que no te estafen. Exactamente. Y obviamente, Ya- de nuevo, ya ese característica... argumento es el sumum de el sumum, la sí, estafa. la ironía Espectacular. pura, sí. Pero básicamente siempre usan como un miedo o un premio, siempre una urgencia. No te ganaste tal cosa, bueno, te corto y te... No, pues si me cortás, Claro, perdés todo. pierdo la chance y como Susana Jiménez tengo que llamar a otro. Claro. Te vamos a pasar un código, no cortes el teléfono, dirigite a un cajero automático, hace tales pasos, pues siempre juegan con la urgencia. Con la urgencia, con la necesidad y con el miedo también de que te van a cerrar las cuentas, no podés obtener los fondos que tenés en tu banco, ¿no? Sí, Tal cual. todos los días llega, sí, todos los días. Y puede ser también, a ver si vos conocés casos, también de extorsión en ese sentido, que te roban archivos importantes, ¿no? No, Privados lo nombraste y lo dejamos pasar, Lo dejamos pero pasar. el caso me tiró 2 centros con eso. Cabellame, Pero, yo te tiro claro. el centro, vos cabeceás, no hay problema. El tema, hay una gran figura que lo nombremos ahí por de costado, que es el ransomware. Ahí va. Es una Eso figura, quería que explique, sí, yo para que explícame bien. es una figura que Para que también... la gente en su casa, para los legos, que Claro. no entiende de temas jurídicos, que entienda. O sea, el nivel más básico del concepto es que a través de un cierto ataque cibernético, yo comprometo tus sistemas informáticos y tu información de alguna manera, y los retengo y te pido un rescate, no para la restauración de esos sistemas. En el medio esto fue evolucionando de manera catastrófica. De hecho, el ciberterrorismo, yo hoy lo asocio a ransomware de manera íntima, más en la época de la pandemia. Imagínense que hoy comprometer, estamos hablando a nivel de persona física o hogareño, es una cosa, pero comprometer entidades sanitarias, infraestructuras críticas de energía, de transporte, realmente pone en peligro la vida e infunde un pánico masivo. De hecho, hubieron muchísimos casos en pandemia, donde ellos, detentando el poder, salían a dar una suerte de tranquilidad, informando al mundo de que ellos no iban a atacar. No es insólito. aeropuerto. Sí, esto El es de película. aeropuerto. Esto es película para real. Entonces empiezan, claro, bueno, el aeropuerto fue otra cosa, pero dicen no vamos a atacar ni laboratorios dedicados al desarrollo de la vacuna, ni entidades sanitarias que obviamente estaban atendiendo esos casos. Duró días esto, porque enseguida empezaban a atacar y realmente las entidades sanitarias, uno se pone a pensar ahora, quedan inoperativas. Entonces tienen que derivar casos, no pueden atender. Historias clínicas, electrónicas, no usan. Atención de casos, tampoco. Todo lo de equipamiento de diagnóstico por imágenes, tampoco. La SUTI, que está monitoreada por sistemas, tampoco. Entonces, digamos, la coacción es tal que a veces no les queda otra a las empresas que pagar el rescate. Obviamente no es un consejo y aparte los posiciona en una situación de hipervulnerabilidad, porque el que paga una vez paga 2 veces. Pero realmente esa era la situación. Entonces, ahí Ima hablaba de una figura extorsiva, de hecho es pluri-extorsivo, ya hablan de 5 vectores de método extorsivo en simultáneo. O sea, no solo con los sistemas, sino te extorsionan con otras cosas también. Eso también da para otro programa. Otro día hacemos Sí, un programa completo de sí. ransomware que es amplio, ¿no? Es amplio. ¿Cuántas fiscalías hay de delitos informáticos? Acá en Cava hay Nacional y en Cava. Sí. O sea, tenés la UFESI y después la de Daniela Dupuy, que es la de Cava. Pero sí, se está haciendo un trabajo, de hecho, perfeccionaron también están en eso con el SIG, con el Centro de Investigación Judicial, que básicamente es el cuerpo forense informático que va a tratar todo este tipo de denuncias. Sería bueno poder invitarlos también para que den una charla, para que nos acompañen en este tema de difusión de los ciberdelitos, ¿no? Que hoy también estos ciberdelitos a nivel doméstico o a nivel global se está usando también en las verdaderas guerras. No nos olvidemos que tanto Rusia como Ucrania, Israel, Gaza, todo eso, están usando también los ciberdelitos para parar centrales eléctricas, para detener centrales nucleares. De hecho, se dice que las primeras guerras híbridas que estamos teniendo ahora, digamos, físicas y digitales. Cómo te pueden explotar un teléfono o un llamador, ¿no? Bueno, comentémosle un poco a la gente, porque acá tenemos, por un lado, estamos hablando de la parte penal, ¿no? Uno
ante una estafa virtual va a denunciar. Pero por otro lado tenemos la gran laguna, ¿no? Que es la responsabilidad de los bancos, que esto mucho la gente no lo sabe, ¿no? Que hay una responsabilidad civil por parte de las entidades financieras, aplicaciones también y bancarias. Y mucha gente no lo cree que puede reclamarle al banco una estafa virtual. Claro. Nosotros por nuestra experiencia lo vemos todos los días. Cuando a veces tenemos un cliente que nos comenta así al pasar porque viene por otro tema, no sabe lo que me pasó, que y vos le decís, pero sí, me sacaron 300.000, 200.000, 100.000, no importa. O un préstamo. O un préstamo, o me sacaron un préstamo a nombre mío y yo nunca pedí una plata y me llega un coso que tengo que pagarle al banco, me abrieron una carpeta crediticia y uno le dice, bueno, mire que se puede reclamar, no, pero aquí le vamos a sacar al banco, es imposible, no puedo, no quiero, no creo, y quedan esos delitos en la nada, ¿no? Sí, ahí, digamos, hay varias vertientes importantes que hay que explicar. Por un lado, tienen una responsabilidad civil los bancos, porque hay diferentes normativas del Banco Central, basadas también en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial de la Nación, donde ellos a veces y generalmente incumplen las normativas que establece, ¿no? en ciberseguridad el Banco Central. Claro. Entonces se los puede agarrar por ahí, por la parte de responsabilidad civil. Digamos, estaría bueno aclarar un poco ese panorama. Y está bueno que la gente, aunque no crea, aunque no vea, aunque no le parezca imposible, consulte a los abogados. Sí, por lo menos consulte. Abogados, sobre todo abogados que entienden en ese tema de ciberataque y ciberestafa, ¿no? Y nosotros, bueno, en el estudio tenemos varios casos, pero bueno, es importante porque obviamente que una cosa es que se pueda y otra cosa es que sea efectivo, porque generalmente estamos hablando de grandes corporaciones, empresas, donde a veces también el Poder Judicial no da respuesta, ¿no? Pero bueno, es importante, como esto es tan nuevo, ¿no? Y hay pocas sentencias, justamente, que establecen la responsabilidad de los bancos, poder litigar y empezar a hacer los reclamos, ¿no? Eso es lo importante. Lo que quiere decir que hay un poco de injusticia en estos temas. Y bueno, justamente por eso el nombre del programa, ¿no? Que queremos tocar esas temáticas, ¿no? Y exponer un poco qué es lo que pasa en el seno del Poder Judicial. Sí, a ver, por lo que veníamos charlando, de este tipo de delitos incluso se correlacionan, porque fíjense que estamos hablando de alta sofisticación, utilizan datos para hacer un fraude, está el banco y las empresas, incluso emisoras de tarjeta de crédito, todos los que son los agentes de una transacción digital, están técnicamente involucrados o comprometidos o son responsables. Ahora, el banco va a ser mayor o menor responsable en la medida que, bueno, valga la redundancia, en qué medidas tenga implementadas técnicas y procedimentales para la evitabilidad de este tipo de fraudes. Y algo que vos dijiste también que es interesante, la cantidad de sentencias que llegan y demás. Ahí va, a eso quería tocar. A ver, eso es porque, digamos, quien se ha atrevido, como decías vos, Hugo, a iniciar una causa o una acción contra una entidad bancaria o similar, pero la casuística que hay en estos temas es abundante a nivel mundial. Entonces, por eso a veces nosotros nos indignamos de cierta manera que a este tipo de instituciones se le debe exigir el máximo nivel de experticia, incluso con conocimiento, pues esto no es nuevo, ¿no? O sea, ya tienen décadas con un crecimiento exponencial, como decía Manuel antes, en los últimos 4 años. Pero bueno, ¿cómo puede ser que todavía no hayan resuelto esas cuestiones? Y más teniendo en cuenta y explicar las estadísticas que estábamos leyendo justamente el fin de semana, lo que publica el Banco Central todos los años, o sea, de las cantidades de estafas que hay, comentá un poco, primero, ¿cuántos reclaman? Sea, creo que de 100 era, 0,5, o sea, es media persona cada 100. Bueno, claro, cada 200 estafas hay una persona que reclama. Claro, entonces de ese uno que reclama, los que van a sentencia, se va achicando la brecha, entonces... Claro, de alguna manera uno lo lleva a suponer, ¿no? Que es una suposición, que quizás estas grandes corporaciones le sale más barato soportar la insignificancia de una eventual acción que resolver las cuestiones estructurales acá, de base. En la balanza ponen, mirá, acá de 100 casos me va a reclamar medio, después a juicio van a ir mucho menos. Claro, y con sentencia favorable... Y con sentencia favorable mucho menos, no sabemos todavía el porcentaje, pero lo vamos a ver. Entonces, ¿conviene invertir en temas de seguridad informática o conviene seguir con los juicios y que me demanden? Total, no van a cobrar de cada 5 años, ¿me entendés? Claro. Y de hecho, eso funda la responsabilidad de los bancos, el daño punitivo, que es muy importante, establecido por la Ley de Defensa del Consumidor. De hecho, acá creo que tocamos la parte penal, la vía penal y la vía civil, pero incluso la administrativa,
que para nosotros volvemos a indignarnos, porque la primera puerta que se cierra es la del reclamo del consumidor cuando va a la institución. Dice, he sido víctima de una estafa y te dicen, no puedo hacer nada. Y contemos que la mayoría de los casos que tenemos, lo vimos en todo caso, vos vas con algo muy claro, porque vos le mostrás denuncia penal, le mostrás, tuvimos un caso donde había un ticket apócrifo directamente con la firma hológrafa, que era falso, se notaba, y no te resuelven administrativamente, siempre te lo rechazan. Claro. Esto, inclusive que estábamos viendo, el informe del BCRA, decía que de cuánto era, no me acuerdo, el 80% de los casos se resolvieron favorablemente de lo que reclamaban. Entonces, o sea, más a favor del consumidor, digamos, si tiene algo muy concreto, con documental, te lo tienen que resolver. No puede ser que te rechacen el reclamo, ¿no? Administrativamente. Sí, o te estiran los plazos. Ahora lo tiene que ver el departamento de fraude, que está bien, lo debería ver el departamento de fraude, pero manejan plazos insólitos de cara a la víctima. Y en el caso de los préstamos, la víctima ya del minuto cero tiene que soportar las cuotas. No nos olvidemos de eso, ¿no? Ahí también hay que articular, digo, si no las paga, queda como moroso, muere su vida financiera técnicamente, queda en el veraz. Y queda ante una ejecución de cobro, un cobro. Exacto. Entonces, digamos, a veces es muy importante también el tiempo que pasa desde el hecho hasta que nosotros de alguna manera intervenimos y que el banco también dé una respuesta, ¿no? Si es que la puede dar o que quiere darlas. Claro. Entonces, cada caso tiene como su jeito, su particularidad y, bueno, a veces la víctima se siente en ese caso hay que iniciar, jurídicamente le decimos a la audiencia para que entienda, hay que iniciar una medida cautelar, ¿no? Que es una medida previa antes de la demanda de fondo, como para trabar y que no te ejecuten y que te eliminen ese préstamo o esa transacción fraudulenta, ¿no? Que hemos tenido pocos casos que no dieron lugar a la medida cautelar, ¿te acuerdas? Tuvimos creo que 1 o 12 este año, no mucho más. Por eso te digo, a veces, inclusive dentro del mismo Poder Judicial, uno inicia con cuestiones muy concretas y las sentencias parecen un desastre, no te dan lugar esa medida que es previa, ¿no? Además, tampoco los bancos dan mucha información sobre cuántos créditos o cuántos juicios o cuántos créditos tienen que en definitiva eran falsos, ¿no? Tal cual. O fraudulentos. Y aparte imagínate que hoy dan créditos realmente grandes, y quizás la generalidad de los casos no supera los 4 o 5 millones, pero hay créditos de 25 millones que se pueden sacar automáticamente con un clic del home banking, o sea, no más antecedentes ni acciones. Ahora, ¿cómo puede funcionar un banco dando 25 millones sin averiguar cuando vos vas a pedir 1 millón de pesos, 500.000 pesos a un banco y te piden hasta que traigas a tu abuela, ¿no? Claro, sin validar. Hay algo ahí en el banco que le conviene mover fondos y, bueno, veremos, ¿no? Sí, o sea, básicamente, ahora, si bien la tecnología presenta una limitación, pues uno puede decir, bueno, pero esto salió de la computadora de Imanol, no sabemos si fehacientemente Imanol estaba del otro lado de la computadora. Entonces, de nuevo, volvemos a la casuística. Si ya sabemos que estos fraudes se cometen de esta forma, mínimo que es un esquema híbrido. Preaprobamos por vías digitales, después aparece en ese. Es muy sencillo, claro. Entonces, de alguna manera empezar a acreditar. Tienen que tomar medidas más cuando hay una clara desproporción entre las transacciones habituales de una persona, ¿no? Eso es lo que hay que fijarse, ¿no? Que el banco a veces con un clic sacas un préstamo. Y que tiene, como vos decís, que tiene la posibilidad técnica de detectar esa anomalía. Claro. O sea, por acá hablamos de sistemas de ciberseguridad y demás. Pero a nivel de análisis de comportamiento, la inteligencia artificial no favoreció solamente a los cibercriminales, sino a las empresas. Tienen herramientas para poder monitorear, auditar constantemente el comportamiento, generando perfiles por usuario. Y bueno, donde hay un comportamiento completamente ajeno, ahí debería saltar una alarma, ¿no? O sea, básicamente lo que me estás queriendo decir es que no tienen excusa los bancos como para... cada vez menos. Cada vez menos excusas, tomar las medidas que corresponden para que por lo menos para bajar la tasa, ¿no? de estos delitos. Exacto. Eso es lo importante. Bueno, no se puede delegar al banco en la responsabilidad de ese tema, bueno. Pero bueno, como en todo lo que pasa en Argentina y como la economía que tiene la Argentina, venimos de un país donde hubo corralito, corralón, ¿no? Y siempre se beneficiaron los bancos. Le prestan al Estado, el Estado no lo devuelve y en definitiva pagamos los usuarios, pagamos los clientes de los bancos ese déficit que tiene el banco con alguna cosa de la que si bien vos vas a reclamar porque te dieron un crédito de 25 o 50 millones de pesos y saben que no te lo dieron, pero en el tiempo
se quedaron con 50 millones, que claro. Lo tenemos litigioso, dice el banco. Claro. Cuando presenta su balance, dice, bueno, litigioso tenemos 50 millones. No, y aparte otro tema es lo que con IMA tuvimos el primero, que habrá sido hace 6, 7 años atrás, que fue multibancario. Ahí va, sí, 2015-16 fue. Claro, si uno proporcionalmente hace lo que hubiese sido el reclamo hace 7 años atrás o 6 años atrás, lo que podemos acordar hoy o llega a sentencia hoy, es muy distinto. Entonces los bancos también juegan con esa bicicleta financiera, con el pasivo judicial. Claro. Bueno, pero todos los años, cuando los bancos, sociedades anónimas, tienen que presentar sus resultados y a los accionistas decirle ganamos, perdemos, tiene que liquidar algún pasivo. Normalmente le dice pasivo judicial 30 billones de pesos o 100.000 millones de pesos, y los accionistas mucho no preguntan en qué tiene esos pasivos, ¿no? Pero bueno, también hoy hay bancos digitales también, ¿no? Bueno, ese es otro tema, claro. Hay apps que no son bancos, pero son entidades financieras, ¿no? Bueno, Mercado Pago. Con Mercado Pago, ahí tenemos el ejemplo, que también te otorga préstamos, hace transacciones. Es un banco. No, qué tema. Igual es otro gran mundo ese, porque no sé si no vamos a hablar justo de alguna en particular, Mercado Pago, justo porque la nombramos, pero no. Digo, en general la fintech. No, a ver si nos hace juicio. Claro, por eso no estamos hablando de nadie en particular, pero. Pero hablábamos de. En general hay cierta fintech que nosotros nos ha tocado llevar, que le dan una cuenta básicamente a cualquiera. Cuando digo cualquiera, quizás hasta una persona irreal. O sea, no tienen, digamos, método de validación para sacar una cuenta. Y con esas cuentas los estafadores pueden trabajar tranquilamente. Ellos necesitan cuentas mulas de otras víctimas o incluso empresas que les otorguen este tipo de cajas de ahorro o fondos para que ellos puedan ir salteando y lavando activos más adelante. Qué interesante, ¿no? Tendríamos que desarrollar ese tema y hacer un pequeño manual para gente que no tenga trabajo y quiera ¿no? dedicarse a estos temas. Tal cual. Bueno, ya que aprovechamos el humor, hay centros de coaching de estas cosas, que incluso se llaman en las cárceles. Se filtraron videos en los pabellones de gente coacheando a otros presos para poder hacer llamados de la cárcel. Bueno, sí, eso es entonces ya digamos que ahí hasta es educativo ese tema. Y lo interesante es que el servicio telefónico lo paga el Estado, ¿no? También. Está financiando, digamos. Está financiando los llamados telefónicos para estafar. Tal cual. Bueno, no vamos a hablar de otros ejemplos. No, pero sí, tirame algunos ejemplos de cómo hacen para robarte los datos. O sea, tiremos, porque la gente tiene que saber. O sea, ¿cómo hacen, por ejemplo? Hay una modalidad que te roban como el PIN, puede ser, el PIN de home banking, o te roban el token, algo así. Claro. Comentamos que eso es importante. Claro, que es como un poquito lo que hablamos al principio. O sea, si bien puedes usar ingeniería social, es convencerte de alguna manera, y ellos articulan un mecanismo técnico, pero vos te dicen que es otro. Por ejemplo, yo te digo, Manuel, te ganaste hoy, qué sé yo. Ahora te va a llevar un código para que se te haga, tenés que validarlo. Mostrame el código que te llegó al celular. Ahí te envían así yo ya te cargo el descuento, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues en realidad del otro lado están haciendo un blanqueo de tu cuenta y necesitan justamente la validación está en tu celular y necesitan que vos le digas ese código para que yo aplicarlo y blanquearle la contraseña y demás, ¿no? Y ahí tomar control de lo que sea. Si es un WhatsApp, una cuenta de correo, un home banking, una app. Una vez que entran a la app o al home banking, ya ahí te hacen un desastre. Te piden préstamos, sacan transferencias de diferentes cuentas, ¿no? Las cuentas mulas que se llaman. Exacto. Bueno, uno de los últimos casos, que no lo mencionamos, es que te hacen descargar una aplicación. Bueno, eso ya es. Este fue hace poquito, nos llegó hace unas semanas. Te llaman y te dicen, sí, para arreglar el problema de internet que tienen. Bueno, lo vamos a ayudar con el soporte. Necesito que se descargue ahora una app para que nosotros poder conectarnos a su casa. Bueno, esa app por lo general se llama TeamViewer, es una aplicación de toma de control de dispositivo. Y lo que hace básicamente, vos le brindás control absoluto al celular. O sea, hoy es más importante lo que tenés en el celular que en tu propia casa. Ahí ya te entran todas las aplicaciones, todos tus datos, es un desastre. Después de las limitantes que tenga ese acceso, pero por lo general es absoluto, puede ser un desastre. Repetime, ¿cómo es la aplicación? TeamViewer. Es viejísima, viejísima. Pero bueno, así te dicen, ellos te lo hacen entender, depende el cuento que hayan hecho.
O es una aplicación para cargar el descuento, o es una aplicación para darte soporte, o es una aplicación para mejorar. Lo que sea. Te lo hacen instalar, vos siguiendo los pasos. Un usuario no experto cae tranquilamente. Pero acá es más grave porque contaba que es como que le fue un técnico, o sea, físicamente, realmente le fue un técnico a la casa. ¿Cómo querés ir al caso? Bueno, el caso fue raro, porque no nos tocó nunca. No digamos la empresa, pero contemos. De hecho fue un esquema híbrido, porque hasta ahora veníamos hablando que no hace falta más el chumbo, no hace falta más nada. No, los fierros se dejaron de moda. En este caso sí, hubo un primer contacto presencial. La víctima lo que hace es reportar un problema de cable que tenía en el hogar. Se apersona, de hecho, a la empresa. Va el técnico a la casa. No, pero primero, está bien lo que vos decís, pero primero la víctima ni siquiera hizo el levantamiento del caso por teléfono, fue personalmente a la empresa, que era proveedora del servicio de cable. Le dijeron, sí, no te hagas problema, te vamos a enviar un técnico que lo va a arreglar. Cae supuestamente un técnico con el, vestido de la empresa. Bueno, así como contamos en la empresa de cable, esta exfiltración de casos de soporte están pasando en empresas de aviación, de todo, ¿no? De líneas. Ahí ya es en tiempo real, porque vos denunciás y... Es en tiempo real, sí. Hay muchas cosas, por eso el grado de convicción o el conocimiento de causa es increíble. Bueno, llega esta persona, es supuestamente el técnico, ingresa al domicilio de la víctima... Y se pone a revisar y decirle finalmente que él no podía darle el soporte, que la iban a llamar a las 8 de la noche ese mismo día para conectarse y brindarle el soporte de manera remota. Bueno, la llaman 8:05 y ahí le hacen instalar el TeamViewer y procuran la estafa. Pero digo, acá hubo un actor presencial que nosotros nunca lo habíamos visto, de hecho un caso similar. Pero bueno, sí. Ahí hay una responsabilidad de la empresa de prestadora de servicios, porque claro, se te filtran en el momento. Y obviamente no habrá sido la única víctima. No. Este es un caso concreto que nos llegó, pero bueno, ¿cuántos habrá de eso? ¿Cuántas víctimas hay? Por eso está bueno método, alertar a la... Sí. Porque después que el método se desgasta, cambian a... Exacto, a otro. O sea, si bien las modalidades son múltiples, hay características que son comunes, las venimos comentando, ¿no? A lo largo de la charla. La urgencia, instálate algo, pásame un código, o pasame un mail que te acaba de llegar, comentame qué cosa. Siempre ellos van a necesitar pedirte algo también, ¿no? Entonces ahí quizá que la víctima se empiece a tomar conciencia o entender que puede ser víctima de un fraude, ¿no? Pero sí, cada vez utilizan argumentos mucho más convincentes. Bueno, entonces para finalizar hagamos algunas recomendaciones. Ya vimos, cuáles son los tipos de delitos. Ya vimos los canales legales que se pueden articular, ¿no? Sí. Hagamos lo previo. ¿Qué puede hacer previamente la persona cuando le llama a alguien o ve que tiene duda de que puede ser una estafa? Bueno, primero principal, no dar ningún dato. No dar ningún tipo de datos y ver este comportamiento medio de urgencia o sorpresivo o de gratitud que pueda tener, ¿no? La otra persona. Después, en el peor de los casos, donde sí haya promovido algún dato y demás, número uno, que no se sienta lo más importante, que eso también nos llegó mucho al estudio, nos hacen consultas, pues dicen, no, de tanta vergüenza que tenemos, no queremos accionar. Y muchos no reclaman como la vergüenza. Por vergüenza, pero la verdad que nosotros hemos tenido casos incluso de gente de sistemas, gente que trabajan en fintech. Vos decías algo al principio, que a vos se comunicaron con vos y el lenguaje no era tan... Bueno, eso lo podés alertar. Nosotros tenemos un caso de una persona que trabajó en una fintech, fue víctima de una estafa, y el lenguaje que manejaba el estafador era técnico. Ahí se profesionalizó. Claro. Entonces, digamos, incluso tenemos esos casos donde ya a nivel dialéctico tienen alta especialización. Entonces, por eso, la vergüenza acá no existe. Digo, uno puede estar desprevenido con otras cuestiones, viene el trajín del día a día y caer, siendo la persona o más joven o más experta incluso en la materia. Número 2, asesorarse con gente especializada que les pueda brindar el camino más personalizado de esa cuestión, si es un préstamo, si es un vaciamiento, si involucra billeteras cripto, si es transnacional. Digamos, hay muchos condimentos que después pueden variar a la hora de la acción. Y a nivel hogareño, claramente después frente a las amenazas más sofisticadas, tener algún mecanismo, un anti-malware, algún técnico amigo que ayude con esas cuestiones, como para cerrar aún más la brecha de exposición.
Y nunca dar datos personales. Jamás. O sea, ninguna empresa te va a llamar para preguntarte, dame tu PIN, dame tu token, dame tu dato, dame tu fecha de nacimiento, o sea, dame tu clave de WhatsApp, no le tenés que dar datos a nadie. Formalmente, excepto que te mande un tercero. Claro. No, incluso otra característica, no la dijimos, suelen trabajar mucho los fines de semana. Bueno. Entonces, horario especial. Claro, entonces a ver, el banco me va a llamar un sábado a las 3 de la tarde. Claro. Por ejemplo, suelen trabajar mucho con eso, porque si bien esto fue mejorando, claro, la víctima no tiene forma de validar la veracidad de ese llamado porque el banco no atiende los sábados. Si bien después se fueron abriendo canales 24/7, incluso por mail y demás, bueno, en un primer momento no existían esos canales. Entonces los fines de semana por lo general sean ataques a grandes empresas donde los departamentos de sistema están durmiendo o comiendo un asado. Donde se relaja la persona. O a nivel hogareño donde ellos no tienen quizá o están más limitados para verificar la veracidad de ese mensaje que reciben del estafador. Bueno, a mí me llamaron, para dar el caso personal, del Ministerio de Salud un sábado a las 9 de la mañana. Bueno. Ya me pareció raro. Y además te llaman con el loguito, ¿viste? Siempre se ponen los logos de las empresas, o de Mercado Pago, del Ministerio. Hay que estar alerta para... Era por tu salud. Había que... No la salud financiera, pero la salud financiera, pero... bueno, entonces, para concluir, algunos tips finales, las conclusiones, ¿qué podemos decir? O sea, a raíz de los aumentos que hubo, esto que venimos diciendo, o sea, estar alerta, no aportar datos personales y asesorarse siempre con un estudio que se especialice. Sí, quizás no dejar un mensaje tan trágico, ¿no? O sea, pero existen los mecanismos de reclamos, hay una luz al final del túnel, pero sí que estos mecanismos se van a ir perfeccionando ahora con un crecimiento incluso mayor, potenciado por la inteligencia artificial. Ahí va. Por eso hablabas de automatización, hablaban antes de qué cantidad enviaban por minuto, por hora, por día. Bueno, la automatización hace que esto sea mucho más sencillo y la inteligencia artificial hace que se generen las campañas de phishing, de estas ingenierías sociales articuladas en un mail, mucho más convincentes, ¿no? O sea, ellos ya ni se gastan ahora en desarrollar esas campañas, pues las desarrollan la inteligencia artificial, incluso, así como pasa atrás del monitor, la IA está ayudando a generar código malicioso, pero de manera muy experta. De hecho, GPT lo salió a anunciar hace poco en un comunicado. Entonces digo, van a haber más ataques más eficientes, va a haber más manejo de datos, más automatización, pero bueno, la víctima tiene que estar consciente y preparada para ese tipo de cuestiones. O sea que la inteligencia artificial, como te ayuda, por otro lado, se utiliza para fines espurios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con Exacto. Y hay que estar preparado para esta nueva tecnología, que si bien es un adelanto impresionante para toda la humanidad, también se utiliza para fines maliciosos, ¿no? Tal cual. Y está bueno difundir y adelantarnos, ¿no? Difundir estos temas que parece no tiene importancia, la gente no lo escucha, sí, lo escucha y la gente se va preparando también, ¿no? Como la defensa de todo esto. Está bueno. Sí, bueno, por eso la idea del programa era hablar de esta temática, ¿no? En su primera emisión, como para ir alertando esta problemática. Y traer a todos los actores de la parte judicial, la parte víctima, casos reales, ¿no? Representantes de banco, informática de banco, también para que expongan las medidas de seguridad que está poniendo cada banco, para que se compare banco tal con banco tal. Eso es ¿no? importante. Sí. Eso también es importante para que vengan a descargar su defensa, ¿no? Sí. Porque bueno, vamos a tratar de llamarlos, a ver si nos atienden los teléfonos, lo vamos a invitar. Sí, le hacemos un phishing. Le hacemos un phishing. Pero al traer víctimas que trabajan con tal banco, claro. Se accede a que el banco haga el descargo, es decir, esto no puede pasar, o han utilizado el nombre de un banco honorable para realizar una estafa, ¿no? ¿Y qué medidas se están utilizando? Si se están enmarcando dentro de las normativas del BCRA, ¿no? Que eso es importante. Sí. Y demás. Un dato de color antes de cerrar, los phishing no son nada más, o sea, tienen otros nombres, pero no vamos a mezclar ahora a la audiencia, pero digo, hay otro tipo de fraude que en vez que se procura en vez de correo electrónico a través de sitios web maliciosos. Claro. No entren, o sea, traten de no entrar cuando uno googlea a donde quiere entrar, los patrocinados. A veces esos patrocinados en realidad son contratos hechos por cibercriminales, donde la dirección
parece la legítima. De la República Argentina. O de la res pública, y ya te cambió el dominio. Entonces parecería el original, pero no lo es. Entonces, por lo general, traten de tipear las direcciones ustedes o validar que esa dirección del sitio sea Ojo, real. que a veces nos pasa a nosotros, no leemos mal, lees una letrita mal parece, además parece la original. Es igual. Inclusive por ahí, ¿cómo se llama? El portal es igual, es ¿no? idéntico. Y vos entonces uno cuando se intenta loguear, supuestamente pone el nombre de usuario y la contraseña, si el criminal, claro. Si el criminal se hace de esos datos. Sí. Bueno, interesante la temática de hoy. Vamos a hacer otro programa ampliando un poco este tema porque creo que nos quedamos cortos. A la audiencia para el próximo programa, será Injusticia, y que traigamos invitados, actores, participantes de este tema, ¿no? Sí, vamos a tratar de hacer un picadito con varias personas inmiscuidas en este tema, como para poder alertar a la audiencia. Bueno, muchas gracias y buenas noches.